Hola, soy Paz Martorell. Hace más de 10 años que acompaño a médicos para que transformen la forma en la que prestan sus servicios, para que operen negocios más rentables, para que brinden una mejor experiencia a sus pacientes y para que puedan disfrutar más de su profesión. Este es el módulo de liderazgo y equipos de alto rendimiento diseñado para laboratorios Wellness. El staff es clave para el éxito de tu práctica. La calidad de tu experiencia depende de la calidad de tu staff, como vimos en el módulo anterior de experiencia del paciente. Y como decía Marriott, cuida de tus empleados y ellos cuidarán de tus clientes. La gestión de personal no es solamente para las grandes corporaciones. Aunque trabajes solamente con una secretaria, es fundamental dedicarle tiempo y recursos a la gestión de personal. Así como en el módulo de Patient Experience habíamos hablado del viaje del paciente o del Patient Journey, acá en este módulo vamos a hablar del Employee Journey, ¿sí? Del viaje del empleado. Este viaje también tiene diferentes etapas y vamos a ver en detalle cada una de ellas, que son selección, ingreso e inducción, definición de objetivos y expectativas, capacitación técnica y de habilidades, seguimiento y retroalimentación, y motivación, reconocimiento e incentivos. Y ahora yo te pregunto, ¿cuánto tiempo y cuánto dinero le dedicas a esto? ¿Cuánto dinero, cuánto tiempo le dedicas a contratar a una persona nueva, a enseñarla, a capacitarla, a entrenarla, a mantenerla motivada? Yo escucho muchos médicos que dicen cosas como no tengo plata o no tengo tiempo, ¿para qué los voy a entrenar si igual se van? Ya no quedan empleados como los de antes, pero invertir en tu staff es una inversión que se repaga. Es una inversión que es totalmente necesaria para evitar los costos de una mala selección, los dolores que te causa una mala selección y para poder aprovechar el valor que tiene incorporar gente que puede hacer la diferencia. Por eso es súper importante dedicarle tiempo a la gestión de recursos humanos. La primera fase del Employee Journey es la de selección. A mí me gusta llamarla también incorporación de talento. Muchos suelen subestimar esta etapa, este proceso, pensando que es sentido común y que cualquiera puede hacerlo. Pero la realidad es que los costos de una mala selección son muy altos en términos de tiempo, de dinero y de imagen. Incorporar a una persona es una tragedia o una oportunidad. Muchos lo ven como una tragedia. Uy, si se va la secretaria, es una tragedia. A mí me gusta verlo como una oportunidad de revisar nuevamente los procesos. En esa revisión puede surgir que no necesitamos reemplazar esa posición, que podemos tercerizar ciertas cosas, que había cosas que no se estaban haciendo de una manera correcta. Y siempre que sea por crecimiento, porque tenemos que incorporar a una persona más, porque el equipo está creciendo, porque estamos creciendo, siempre es una buena noticia. La incorporación de talento también tiene diferentes etapas. La primera es la identificación de la necesidad. ¿Sí? Tenemos que definir el perfil de la persona que necesitamos incorporar. Esto es importante no solo para que lo tengas en claro vos, sino también para que lo puedas transmitir a personas que puedan recomendarte a alguien. Acá es importante definir cuáles son las habilidades técnicas que tiene que tener la persona en cuanto a formación, experiencia, y cuáles son los aspectos personales que tiene que tener, que tiene que ver con las habilidades y las actitudes. Estas son mucho más difíciles de entrenar que las habilidades técnicas, por eso muchas veces hay que enfocarse más en las habilidades, en los aspectos personales que en los técnicos. Luego tenemos que planificar el proceso de selección, tenemos que ver dónde vamos a reclutar, cómo va a ser el proceso de entrevista, cuántas entrevistas, qué es lo que vamos a evaluar en cada uno. Después viene el reclutamiento. Hay diferentes fuentes de reclutamiento. La primera son los referidos. Es empezar por gente conocida que nos pueda referir a alguna persona. Después podemos trabajar comunicando la búsqueda en nuestras redes sociales. Y finalmente, otra fuente de reclutamiento, que es la que yo más recomiendo, es contratar una agencia que lleve adelante todo el proceso. Luego tenemos la etapa de evaluación. Acá muchos médicos tienden a querer empezar a entrevistar cuanto antes y a cada persona que le refieren a entrevistarla. Pero la realidad es que una buena entrevista, una entrevista en profundidad, lleva unos 45 minutos. Este es tiempo muy valioso, imagínense la cantidad de pacientes que ustedes pueden ver en ese tiempo. Por eso lo ideal es hacer una preselección de ciertos currículums,
luego hacer una llamada en profundidad con esa persona, un llamado telefónico en el que puedan evaluar expectativas salariales, disponibilidad horaria, y una vez que eso está alineado, ahí sí llamar a la entrevista. La entrevista también tiene ciertos pasos que debemos seguir. Primero tiene que haber una introducción, que es una forma como de romper el hielo, preguntarle a la persona si llegó bien, cómo llegó a nosotros, cómo nos conoció. Luego tenemos que evaluar las capacidades o comportamientos técnicos, luego los comportamientos personales. Luego podemos preguntar cuál es la composición familiar, cuáles son las actividades que le gusta realizar a estas personas, cuáles son sus expectativas y finalmente se hace un cierre. ¿Cómo hacemos para entrevistar y preguntar sobre las competencias personales? Obviamente, si nosotros le preguntamos a una persona ¿sabés trabajar en equipo? Nos va a decir que sí, o ¿tenés buena atención frente a los pacientes? Nos va a decir que sí. Pero ¿cómo hacemos para evaluar si esto realmente es cierto? Una técnica que se usa es el método STAR. ¿Qué quiere decir STAR? Situación, tarea, acción y resultado. Le preguntamos a la persona si en algún momento vivió una determinada situación, cómo actuó en esa situación, cuál era su tarea o su responsabilidad frente a esa situación y cuáles fueron los resultados. Por ejemplo, ¿te pasó alguna vez que un paciente se enojó mucho con vos? Sí. Bueno, ¿cuál fue esa situación? ¿Cómo la manejaste? ¿Qué pasó después? ¿Cuáles fueron los resultados? Sí, esa es la manera correcta de preguntar sobre estos aspectos personales que necesitamos evaluar. Una vez, con eso queda cumplido el proceso de selección o de introducción de talento. Una vez que elegimos a la persona, viene el proceso de inducción de la persona a la tarea. Aquí es fundamental qué vamos a hacer antes de que entre la persona, qué vamos a hacer el día que ingresa la persona y qué vamos a hacer los primeros días luego del ingreso. Antes de que ingrese, tenemos que asegurarnos de contar con todas las herramientas para que esta persona pueda trabajar. Que la persona tenga en claro cuál es su horario, qué día está ingresando, que comuniquemos al resto del equipo que esa persona va a ingresar. El primer día tenemos que recibirlo, presentarle a todo el staff, mostrarle el lugar. Un dato lindo podría ser desayunar o almorzar con esa persona y con todo el equipo. Y los primeros días tenemos que asegurarnos de que esta persona tenga un tutor, alguien que le enseñe todo lo que tiene que hacer. Luego viene la etapa de objetivos y expectativas, ¿sí? Incorporamos a la persona, tenemos la inducción, luego viene esta fase de enseñarle y mostrarle bien a la persona qué es lo que tiene que hacer, qué es lo que esperamos de ella. Luego pasamos a la capacitación técnica y de habilidades. Y acá tenemos que saber que el desarrollo se da en 70-20-10. ¿Qué quiere decir esto? El 70% del desarrollo se da mientras se cumple la tarea, con la experiencia, ¿sí? Con lo que va pasando en el día a día. El 20% del desarrollo se da a través del feedback, que es la etapa que viene luego. El feedback puede ser de redireccionamiento o de refuerzo, y esos feedbacks lo que van haciendo es llevar al desarrollo de la persona. Y finalmente solamente el 10% se da a través de la formación formal. La siguiente etapa de este Employee Journey es el seguimiento y la retroalimentación. Acá es fundamental, una vez que tenemos planteados objetivos, hacer un seguimiento de esos objetivos. Y es fundamental la retroalimentación. La retroalimentación no es algo que se pueda hacer en el pasillo, entre paciente y paciente, sino que es una conversación que tiene que estar mínimamente estructurada, tiene que tener un objetivo y tiene que definirse un plan de acción y que va a hacerse un seguimiento de ese plan de acción. La retroalimentación es una conversación en el presente acerca de comportamientos pasados para modificar comportamientos futuros. Como les decía antes, esta retroalimentación puede ser de refuerzo o de redireccionamiento. La de refuerzo lo que busca es agradecer, motivar, reconocer ciertas actitudes, ciertas acciones. Y la de redireccionamiento lo que busca es ajustar determinados comportamientos para mejorar el desempeño. ¿Cuáles son los errores más comunes cuando implementamos la retroalimentación? No tener una agenda, no tener un espacio, un lugar para hacerlo entre paciente y paciente,
hacerlo mezclando lo bueno, lo malo, lo bueno, entonces al final la persona no entiende bien qué es lo que le queremos decir. Otro error muy común es no apalancarse en ejemplos. Cuando damos feedback tenemos que apalancarnos en ejemplos concretos para que la gente pueda ver qué es lo que le estamos queriendo decir y qué es lo que tiene que cambiar. Así que estos son los principales errores que suelen cometerse cuando damos feedback. Luego tenemos los incentivos. ¿Qué es lo que buscamos con los incentivos? Justamente incentivar una acción para el logro de determinados resultados. Esos resultados tienen que ser SMART. Como vimos antes, SMART significa específicos, medibles, alcanzables, relevantes y deben poder cumplirse en un plazo de tiempo. Estos objetivos pueden ser grupales o individuales y el incentivo puede ser monetario o no monetario. ¿Cuál sería un incentivo no monetario? Un reconocimiento, entregar un diploma a una persona por haber realizado una determinada acción. Puede ser asignarle una nueva responsabilidad o asignarle un proyecto especial o involucrarlo en un determinado proceso. Vamos a hablar ahora de liderazgo. Hay infinitas definiciones de liderazgo. Lo que sí, seguramente todas ellas van a tener una palabra, que es influencia. Entonces vamos a simplificar la definición de liderazgo diciendo que es un proceso de influencia para alcanzar un objetivo. El líder trabaja para que sus colaboradores alcancen esos objetivos y para que puedan alcanzar sus objetivos personales y también los de la empresa. El líder tiene que estar al servicio de su equipo y sus principales funciones son facilitar a los colaboradores el logro de sus objetivos. ¿Sí? Tiene que despejar todo tipo de obstáculos y proveerles las herramientas necesarias para lograrlos. Tiene que fijar estos objetivos. La comunicación es una de las funciones claves del líder. Y ahí intentamos ejercer la regla del 80-20. 80% de escucha y 20% de hablar. El líder tiene que hacer un seguimiento con respecto a esos objetivos, a todas las actividades y a cada una de las personas del equipo. Tiene que dar y recibir feedback, tiene que favorecer el aprendizaje del equipo para que todo el equipo pueda desplegar su máximo potencial. Y finalmente, otra de las funciones muy importantes que tiene el líder es la resolución de conflictos. Hay estadísticas que demuestran que el 50% de las personas cambia de trabajo por problemas con su jefe. Es decir, que las personas no cambian de trabajo, sino que cambian de jefe. Por eso es tan importante el rol del líder. Una de las funciones más importantes del líder es la de hacer pedidos a sus colaboradores. Para hacer estos pedidos es importante saber cuáles son los elementos de los pedidos. El primer elemento es el orador. Tiene que estar bien en claro quién es la persona que pide. Yo veo que a veces hay notitas en las cocinas de los consultores, por ejemplo, que dicen lavar los platos que se usan, ¿no? Y no se dice quién está pidiendo que se laven esos platos. Tiene que haber un oyente en el pedido. Acá también yo veo que los médicos muchas veces dicen hay que pedir tal insumo y no asignan la tarea a una persona concreta. Después tenemos lo que se pide. Luego están las condiciones de satisfacción, cómo necesitamos que se lleve adelante esa tarea. El factor tiempo, para cuándo. Esto es clave, porque por eso hay que pedir esto urgente, pero no decimos si urgente es para el mediodía, para el día siguiente. Hay un contexto de obviedad. Si el médico dice hay que pedir tal insumo, es como que asumimos que la persona sabe a quién tiene que pedirlo, quién es el proveedor. Y finalmente un compromiso con lo que se pide. ¿Sí? Esto es hacer un seguimiento. Una vez que pedimos algo, tenemos que hacer un seguimiento para ver si se pidió o no se pidió. Porque muchas veces se piden cosas que después nunca se vuelven a reclamar, entonces la gente, el staff después deja de hacer cosas porque son cosas que después no tienen utilidad. La mayoría de las veces que las cosas que se piden no se hacen es porque falló el pedido. La forma en la que se hizo el pedido es porque faltó alguno de estos elementos clave. Así que les recomiendo que cuando hagan un pedido, chequeen que estén todos estos elementos incluidos en él. Para terminar, el 100% de los clientes son personas. El 100% de los empleados son personas. Entonces, si no conoces a las personas, no conoces el negocio. Esta es una frase que a mí me encanta de Simon Sinek y quería compartirla con ustedes. Muchísimas gracias.